Continuando con la historia, Ed dijo que lo que quería decir es que los dos habían sido secuestrados, pensando que también había sido secuestrado, y eso no era parte de su plan original. Acto 2, escena final. Espadachín fracasado de Silvania, guerra de conquista de Glash, 3 días antes. El prota se encontraba en su cabaña pensando que tenía que terminar todo lo que no pudo hacer en esos 10 días, pero no poder entrenar en ese periodo se sintió como si hubiese perdido tanto tiempo. Además, la guerra de la conquista de Glacia estaba a punto de comenzar, y es una lástima que aún no haya logrado subir sus estadísticas de ingeniería mágica. Aunque bueno, para el entrenamiento de ingeniería mágica también necesitaba planos y materiales. Fue entonces cuando el prota se detuvo a pensarlo por un segundo. Se le acababa de ocurrir una manera. Para drásticamente aumentar sus estadísticas de ingeniería mágica, la escena final del acto 2, la guerra de conquista de Glacia, tenía 4 etapas de batalla. Y entre las 4, la más difícil de todas es la etapa 3, el laboratorio secreto. El jefe de esa fase, la bibliotecaria reina de la biblioteca espiritual, es tan fuerte que es difícil de superar esa fase sin la forma del santo de la espada. Pero ese es el problema que Taylor debe de resolver. Lo que le interesaba a él era el contenido que se encontraba en la biblioteca espiritual, ya que está llena de valiosos planos de ingeniería mágica. Y solo por lo que recuerda hay más de una docena de ellos, e incluso hay 2 planos para objetos de ingeniería mágica de grado legendario. Sin embargo, sería bastante peligroso. Pero podría estar bien ya que no iría solo, ¿o sí? Tiempo después, en clase, el profesor afirmaba que Adele de la clase B y Alicia de la clase C se unirían a la clase en el próximo semestre. Ese año había mucha gente talentosa. Incluso si se unen a mitad del camino no habrá ninguna interrupción en el contenido de la clase, así que no hay razón para preocuparse por algo como eso. Los presentes pensaban que había mucha gente inteligente y talentosa cuando la clase solamente tiene 3 estudiantes ahora mismo, y solamente había aumentado a 5 para el próximo semestre. Y tenía sentido, ya que ha habido años en los que ninguna clase ha parado porque el profesor Glass supervisara. Y la habilidad de combate de Ayla puede no ser tan grande, pero dicen que tiene una increíble afinidad con la magia espectral. Jin se levantó de su asiento mientras que el profesor le preguntó qué era lo que estaba pasando. El chico dijo que dudaba en decir eso. Pero, ¿acaso el criterio para la clase A podía ser estrictamente determinado por el talento? Además, los estudiantes que se esforzaban podían fortalecerse de manera inesperada. El profesor preguntó si acaso creía que los estaba arruinando y subestimando al denigrar y descuidar sus esfuerzos. El chico, al escuchar al profesor, se disculpó afirmando que él no lo creía. El hombre dijo que entonces, dejando eso de lado, la forma más segura de arruinar la vida de alguien, por supuesto, es infundir una confianza prematura en su talento vago y apoyarlo inadecuadamente. Lord Tele pensaba que antes de entrar en Silvania había investigado la facultad de la academia de ese sitio. Su obsesión farisaica, casi obsesionada por el talento, es probablemente debido a su hija. La única hija del profesor Glass, Mary, una maga promedio. Pero él tenía una fe infinita en ella. Como padre, por supuesto, era natural. Sin embargo, Mary no lo tomó como la confianza de su padre, sino como la fe del profesor Glacia de la facultad del departamento de magia. Debido a esa fe, ella se unió prematuramente a una incursión de monstruos a una edad bastante temprana. Y eventualmente la chica perdió la vida. Desde entonces, había escuchado que el profesor Glass se había obsesionado tanto con el talento demostrado, y durante la mayor parte de su mandato en la Academia Silvania se había dedicado a investigar la enigmática magia aspectual. Pero si conocían su pasado entonces lo entenderán, lo que el profesor Glass está persiguiendo no es la magia aspectual, sino a su creador, aclamado como el más talentoso de toda la historia, el sabio más grande, Silvania. Y probablemente esté trayendo a Ayla de la clase A para su investigación sobre la magia aspectual. El profesor también llamaba la atención de Lord Tele, afirmando que no era nada, corrigiendo sus palabras. Luego de eso dijo que como no estaba relacionado con la lección la llamaría al día siguiente por separado. La chica se preguntaba si acaso sería sobre el grimorio sellado del sabio. Aunque debe de pensar que es una lástima ya que después de todo dicen que el grimorio es esencial para la investigación de la magia aspectual. Pero todo lo que diga no iba a servir de nada, porque la ceremonia de conexión para el traspaso de la propiedad del grimorio sellado del sabio hacia ella ya estaba a la vuelta de la esquina. Cambiando de escena, una profesora afirmaba que eso era todo por ese día. La ceremonia de corrección del grimorio del sabio sellado estaba a punto de comenzar. El prota pensaba que estuvo cerca, pero había completado el plan. El núcleo de la operación, por supuesto, era seguirlos justo por detrás. Y él iba a seguir a Taylor cuando él esté irrumpiendo a través de su curso, desde la fase 1 hasta la fase 5 para salvar a Ayla. Y él se iba a encargar de recoger los objetos que sobraran en ese sitio. Además, había hecho una lista de los artículos imprescindibles. Especialmente en la fase 3, recogería todos los objetos de ingeniería mágica de la biblioteca espiritual. Objeto de ingeniería mágica, ojo de Glock, aumentaba temporalmente el maná y la comprensión de todas las habilidades de afinidad. Objeto de ingeniería mágica.
Reloj de arena de Delheim. Revierte todos los estados físicos unos segundos. El prota pensaba que aunque los efectos de esos ítems podrían parecer una trampa, debido a la dificultad de cultivar sus materiales, por lo general solamente pueden ser creados en las etapas finales del escenario, por lo que no será de mucha ayuda para Taylor de todos modos, así que él se encargaría de tomarlos. Y mientras estaba allí podría admirar cómo le va a Taylor en la fase 5 y luego volver al campamento. Y por supuesto, su plan estaría completado. La guerra de conquista de Glacia comenzaría el día de la ceremonia de conexión del Grimorio Sellado del Sabio. Le había dicho a Jenica que había perdido algo en el canal subterráneo y que debían de ir a buscarlo juntos. Y aunque él pensaba que ella lo odiaría ya que estaba oscuro y estrecho, parece extrañamente entusiasmada, lo que le hizo sentir algo de pena, ya que podía sentir su preocupación por él. Aún así, con una compañera genial en combate, el plan era más que perfecto, pero en ese momento alguien terminó llamando la atención del prota. Claire, la profesora asistente, le dijo al chico que Glacia lo estaba llamando. El prota pensaba que se había enterado por Jenica que había visitado la cabaña recientemente. ¿Acaso había sido para hablar sobre ese tema? Además, la ceremonia de conexión es el día siguiente, así que debía de estar muy ocupado. Entonces, ¿por qué lo estaba llamando? El chico dijo que estaba bien, se presentaría enseguida. El prota pensaba que no había respondido a su llamado la última vez ya que se había desmayado debido al agotamiento. Pero viendo cómo lo había llamado de nuevo debe de ser importante, ¿o no? En aquel sitio una persona preguntaba qué era lo que estaba haciendo allí. Nos encontramos en la oficina del profesor Glash. Ayla se veía bastante preocupada. ¿Acaso no era una reacción un poco exagerada considerando que no le había hecho nada? Aunque bueno, incluso si habían pasado más de 10 meses tenía todo el sentido, ya que su desprecio hacia Edward Taylor está más que justificado. Incluso le había disparado una flecha después de eso, así que... Pero lo más importante es por qué estaba Ayla en ese sitio. Se supone que debía de ser secuestrada cuando la guerra de la conquista de Glash comenzara al día siguiente. ¿Y por qué la llamaron encima de eso? Fue entonces cuando el prota Tardal se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, preguntándose si acaso podría ser... E inmediatamente comenzó a mandar a volar múltiples hojas rápidamente. Observando las páginas, el prota afirmaba que esos eran registros de investigación, notas y grimorios. No hay nada que indicara un cambio en el futuro que él conocía. Y si él fuera a encontrar al menos una relación con Edward Taylor, sería únicamente esa cosa. La profesora asistente Claire había informado lo que había observado sobre él. Si es así, el profesor Glash podría haber averiguado lo que había hecho en la sala Ophilis. Pero, ¿por qué tenía eso que ver con todo lo que estaba ocurriendo ahora? Fue entonces cuando el prota pudo notar algo. Rápidamente sacó su arma para poder defenderse, mientras que su compañera estaba sorprendida por lo que estaba pasando. El profesor terminó ingresando a la habitación mientras que Ayla rápidamente corría hacia donde estaba él, pidiéndole que por favor la ayudara, ya que tenía una daga en su mano. Pero el profesor rápidamente preparó una magia la cual terminó asustando rápidamente a la chica. El profesor terminó utilizando magia aspectual, prisión temporal, dejando a la chica completamente inmóvil en ese instante, y además se dispuso a detener la daga del prota. Pero en el momento en el que la daga se acercó lo suficiente, el prota le pidió a su espíritu que la hiciera estallar, generando así una enorme explosión. El profesor le dijo al prota mientras el polvo se disipaba que era bastante rápido para darse cuenta de lo que estaba pasando. Su respuesta era excepcionalmente suave. ¿Y acaso había escaneado todo su material de investigación en tan poco tiempo? Pero le parecía extraño ya que solamente con escanear unos pocos documentos no serían suficiente para contarle todas sus intenciones. El prota le preguntó si acaso hay alguna razón por la que deba de contenerse. ¿Acaso no necesitaba solamente la afinidad de Ayla con la magia aspectual? Había logrado su objetivo, así que no había necesidad de encerrarlo y podía mantener su boca cerrada. El profesor dijo que tenía un objetivo en ese sitio, así que estaba haciendo eso por su propio bien, y por eso no debía de pensar demasiado mal sobre él. El prota pensaba que al menos tenían que darle alguna explicación sobre ese tema, ya que ¿cómo podía decirle vagamente que no pensara demasiado mal de él? Y que no piense demasiado mal de él tenía todo el sentido. Incluso si se las arreglaba para escapar de ese lugar, el profesor Glass no lo iba a dejar solo. Y solamente perturbaría el escenario. Además, si era secuestrado en ese sitio, probablemente estaría encerrado con Ayla en el laboratorio secreto. Y para él, eso ahora es como conseguir un autobús directo a la fase 3. Se preguntaba si acaso debería de dejarse secuestrar fácilmente. El prota rápidamente llamó la atención del profesor comenzando a salir, el cual le preguntó si acaso había decidido luchar o acaso era que pensaba en alguna especie de plan. Aunque eso le parecía excelente, tampoco es un trato tan malo para él. Terminó utilizando la prisión temporal en el prota en ese momento, aprisionándolo a los dos en ese instante. El profesor comenzaba a pensar en Edward Taylor. Al principio desconfiaba, pero es tan exitosa académicamente mientras vivía una vida en lo salvaje. Es como si viviera 48 horas al día, y no podía imaginarse el esfuerzo que hacía.
Además, el profesor recordó que cuando lo vio en la bola de combate de cristal ese día fue realmente sorprendente. Había notado que su sentido para el combate es extraordinario. Aún así, ese era claramente el enfoque de una persona débil. Analizar al oponente al fondo y utilizar todos los métodos disponibles es el método de una persona débil. Un producto del esfuerzo pero no del talento. Además, su expresión no le mostraba ningún indicio de malestar también. Le recordaba algo que había perdido en el pasado. La hija que le dijo traer honor a su nombre a través de sus logros. Le recordaba las memorias de hace tiempo. En eso, Mook, aprovechando para escaparse, comenzó a volar rápidamente hacia la cabaña del prota donde Jenica se encontraba cocinando. La chica, mientras probaba el estofado que estaba haciendo, afirmaba que el prota iba a llegar un poco tarde ese día. Luego de esto, una persona relata que así su diario de viaje mágico del continente sur había llegado a su fin. Mientras viajaba por el mundo, se dio cuenta de que había muchas verdades mágicas que aún no había descubierto. El título de archimago se sentía inmerecido. Su difunta maestra Silvania, que había fallecido a una edad temprana, todavía permanecía en su memoria como una mujer hermosa. Y mirando hacia atrás ahora, esos años en los que se sentía que no era suficiente, estuvieron de hecho llenos de altos y bajos. La pena que corroía su corazón el día que había perdido a su maestra se acumuló con el tiempo y ahora permaneció solamente como un viejo reflejo. Sin embargo, en esa larga vida su anhelo terminó empujando su camino hacia adelante. El pesar por lo que se había perdido a veces paralizaba el razonamiento. Definitivamente había momentos en los que tenía el impulso de destrozar los principios naturales y torcer la verdad solamente para ver la cara de Silvania una vez más. Pero lo que se pierde, se pierde. Y aquellos que han perdido deben de hacerse más fuertes, tristemente. Así que debía de ser fuerte. A esa persona que se había convertido en el punto final de su vida. Ahora le dedicaba la última frase de ese libro, tratándose de nada más y nada menos que Lucy. Diario del viaje mágico del continente del sur. Glock III. La chica afirmaba que le extrañaba. Más que nadie, el propio Glock había reconocido y aceptado la muerte y la esperaba serenamente. Entonces la chica no tuvo más remedio que dejarlo marchar. Y llegará el día en el que incluso el dolor de la pérdida se cruce por completo, sin dejar ni siquiera una sola cicatriz. Y lo único que temporalmente le ayudó a olvidar esa añoranza es la satisfacción de una bolsa de carne seca que tenía. Aunque en ese momento se acabó. La chica afirmaba que no la había llenado, pero en eso se dio cuenta de que Jenica, que se encontraba cocinando, terminó recibiendo el mensaje de uno de los espíritus, y notando cómo Jenica estaba cambiando drásticamente. Nos encontramos ahora en el Salón Trix, sala de conferencias principal. Era donde se llevaría a cabo la ceremonia de transferencia de conexión clandestina del Grimorio del Sabio. Académicos en busca de vender y comerciantes en busca de comprar. Solo los miembros más importantes de ambos grupos se reunieron. Entre ellos, la atención se centró en los líderes de cada grupo. Lord Teleketchel, jefe intermedio de la compañía Elte, y Obel Forcius, el director de la Academia Silvania. La chica pensaba que tenía más o menos la misma edad y tiene una imagen parecida, pero es completamente diferente a esa persona en un grado bastante extraño. Recordando a Keprin Rock Taylor. Después de que las negociaciones para comprar el Grimorio del Sabio habían terminado, él había llegado a buscarla, y le había pedido que le entregara el Grimorio del Sabio. La chica se preguntaba que por qué debería de entregar el Grimorio del Sabio. Ese era el plan desde el principio, así que no planeaba ser completamente discreta. Pero aún así, la cantidad que justificaría retractarse de la mentira que le había dicho a la princesa Fenicia eran nada más y nada menos que 12,000 monedas de oro. Aunque se tratara de una cantidad bastante exorbitante, el hombre le dijo que estaba bien, lo compraría de inmediato. Había aceptado el trato sin dudarlo. Además, el hombre le preguntaba a la chica si acaso sabía que él te había contratado a un grupo de mercenarios y se dirigía a Silvania. Y mencionaba eso por precaución, pero tenía que asegurarse de que las cosas no salgan mal en esa oportunidad. La chica pensaba que se trataba de un hombre desagradable, pero no le importaba, ya que la información sobre él te es valiosa y también había encontrado un lugar para poder vender el grimorio. Los preparativos estaban completados en ese momento. El profesor Glass se encontraba presente afirmando que el señor Obel Forceus había renunciado a su derecho de conectar con el pergamino. La jefa interina Lortele le pedían que por favor diera un paso hacia adelante y recibiera la conexión. La chica pensaba que ahora iba a tener el beneficio comercial y el certificado de compra, o mejor dicho, un pase de acceso total a Ed. En ese momento una magia comenzó a desatarse. Múltiples golems comenzaron a alzarse y los presentes no comprendían qué era lo que estaba pasando. El director tuvo que comenzar a cubrirse de los golems y a proteger a los demás, mientras que Lortele comenzaba a llamar la atención de todos afirmando que el grimorio, pero rápidamente el profesor lo tomó para luego desaparecer. Retirándose en ese instante, Lortele afirmaba que se había ido, su pase de acceso total a Ed. Y a pesar de la ausencia de Rod Taylor, la historia avanzaba sin problemas. La escena final del acto 2 comenzaba la batalla de subyugación de Glass, laboratorio secreto del profesor Glass.
Es ahora cuando regresamos al principio donde lo habíamos dejado anteriormente. El prota pensaba que a esas alturas Glass debería de haberse apoderado del grimorio. Aún así, mientras que Ayla se encontraba gritándole al prota, el chico le pidió que guardara silencio. El dueño de aquellas palabras apareció delante de los chicos afirmando que si seguían gritando de esa forma el monstruo del canal subterráneo frente a ellos podría despertar. Así que debían de considerarse afortunados. Este personaje es Kung, un investigador de estudios aspectuales. El hombre dijo que el profesor Glass le había aconsejado que no los utilizara para experimentos, ya que son gente importante. El prota le preguntaba si acaso hablaba en serio. Kung dijo que estaba más tranquilo de lo que se esperaba. Aunque bueno, de todas formas, los estaría vigilando de cerca. Por supuesto, mientras revisaba los materiales de investigación, así que no tenían que tener ningún pensamiento tonto ni nada parecido. El prota pensaba que no había nada más que hacer ahora, solamente tenían que esperar a que Taylor traiga al escuadrón de subyugación y causen todo un alboroto. Para entonces la biblioteca por la que pasó Taylor ya estará completamente devastada. Y sin ningún impedimento en ese sitio, si lograba tomar todas las reliquias y recetas de ingeniería mágica del laboratorio mágico, su operación estaría completada. Y no tendría que hacer nada y nadie tendrá que deshacerse de nada. Lo único que le molestaba es que es demasiado fácil, lo que le remueve un poco la conciencia y además de eso el prota terminaba llamando la atención de Ayla. El prota pensaba que además tenía que estar cerca de ella. La chica comenzaba a gritar afirmándole al prota que si se movía tan solo un paso iba a comenzar a gritar. Además, le dijo que se iba a morder la lengua, así que no tenía que acercarse más. Lo estaba diciendo en serio, preguntándole si acaso creía que ella jugaría con algo como eso. El prota le dijo a la chica que no tenía nada en contra de ella. Si quisiera hacerle daño, entonces ¿por qué habría desperdiciado una oportunidad tan perfecta? Preguntándole si acaso no lo podía pensar de esa forma. El prota pensaba que desde que vio eso desde la perspectiva de Taylor, si tuviese que decirlo en voz alta, diría que se sentía bastante positivo al respecto hacia Ayla. La chica estaba a punto de decir que eso era mentira ya que él es, pero el prota le dijo que dejara de decir tonterías y debía de sentarse. Taylor definitivamente iba a venir si esperaban en ese sitio. Enojada, la chica le preguntaba al prota si acaso tenía el derecho de decir su nombre, a lo que el prota le preguntó que por qué no iba a hacerlo. Se había disculpado por el asunto del examen de ingreso, pero tuvo sus propias circunstancias y además había ayudado mucho durante el incidente de Glasham. Incluso si no podía confiar en él, podía confiar en Taylor, o no, definitivamente iba a venir a rescatarlos. Ayla sorprendida se preguntaba qué era lo que estaba pasando. ¿Edrod Taylor acababa de disculparse? ¿Ese de verdad es Edrod Taylor? Pero en ese momento, atravesando la pared, Mu terminaba preguntándole al prota si acaso se encontraba bien. Se encontraba demasiado preocupado por el prota y por su seguridad, incluso preguntándole si acaso tenía heridas internas o algo parecido. El prota, tomándolo entre sus brazos, le pedía que se calmara, preguntándole que en dónde había estado todo ese tiempo. Además, le dijo que había hecho un excelente trabajo al encontrarlo en ese sitio. Ayla le preguntaba al prota si acaso ese es un espíritu, y también podía controlar espíritus ya que hasta el semestre pasado era terrible incluso en magia básica. El prota le dijo a la chica que no era de su incumbencia, pensando que finalmente tenía un compañero apropiado con quien hablar. Ayla le dijo al prota que aún así ese espíritu puede enviar una petición de rescate al exterior. Tenía que enviar una petición de rescate a un miembro del personal o profesores cuya conexión espiritual sea decente. El prota pensaba que realmente no necesitaba traer una variable haciendo algo como eso. Pero Mook llamó la atención del prota y le dijo que no debía de preocuparse, ya que podía no ser capaz de mantenerlo a salvo, pero había sido entrenado a fondo en el sistema de información de emergencia más que nadie. El prota le preguntó a qué se refería. El espíritu le dijo que le tomó cerca de medio día evitar los ojos de los numerosos monstruos y al mismo tiempo de los investigadores de Golem para llegar a ese sitio, así que debieron de haber pasado al menos 1 o 2 días desde entonces. Pero aún podía recordarlo claramente. El rostro furioso de la señorita Jenica era realmente hermoso y su furia era una furia real. Y no solamente eso, sino que ella parecía querer pedirle la ayuda a la zorra mercader y a esa brujita de sombrero de mago que frecuentaba el campamento. Y eso es como tener 1 millón de tropas de su lado, así que no debía de preocuparse, ya que de una forma u otra serían rescatados. Así que debía de mantener la calma y esperar en ese sitio, riendo a carcajadas. Pero el prota enojado con Mook terminaba llamándolo granuja. Incluso Ayla le preguntó al prota que por qué colocaba esa cara, pero este enojado terminó arrojando a Mook fuera de la celda. Rápidamente, el prota terminó llamando la atención del investigador Kung, afirmándole que había cambiado de opinión, no podía quedarse atrapado en ese sitio así que necesitaba salir. Le dijo que debía de sacarlo de inmediato, afirmando que no estaba bromeando. El investigador, llamando la atención del prota, le dijo que si hacía tanto ruido el demonio que tenía enfrente se despertaría. El prota le dijo que estaba hablando en serio, ya que si él no salía de esa celda entonces sería el investigador el que se encuentra en serios problemas. El investigador entre risas le dijo que era justo lo que pensaba, después de todo solamente era un estudiante, así que no tenía que divagar demasiado, comenzando a retirarse en ese momento.
Ayla le preguntaba al prota qué era lo que pasaba de repente, ya que había dicho que si se encontraban en silencio, Taylor vendría a rescatarlos, pero el prota le pidió a la chica que guardara silencio. Luego de eso, Mook le pidió a la chica que hiciera silencio, e inmediatamente el sonido de las llaves comenzaba a acercarse a ellos. Mook había aparecido afirmando que tenía razón, es rápido analizando la situación, y no sabía cómo conocía la ubicación de la llave, pero ante sus ojos es tan grande y sus instrucciones y acciones fueron sorprendentes. El prota le pidió a Mook que se retirara de inmediato. Pensaba que ese idiota por qué tenía que hacer algo que ni siquiera le había pedido, comenzando a salir de aquella celda rápidamente. Ayla, que pensaba acompañar al prota, se dio cuenta de que éste había cerrado la puerta antes de que ella saliera, llamando la atención del chico. Ed le dijo que se callara, afirmando que a partir de ese momento debía de contestar sí o no. La chica le preguntó a qué se refería. El prota le dijo que hay todo tipo de experimentos con monstruos y herramientas mágicas encantadas en ese sitio. De cualquier manera era demasiado peligroso y solamente debía de cumplir con algo. Tenía que decir que se había dado cuenta que se había ido y tenía que decirles que había escapado, venderlo de inmediato. De esa manera no le harían nada de daño. El prota le dijo a la chica que no podía correr cuanto más personas se rendían o lo seguían en ese momento. La chica intentaba llamarle la atención, pero el prota le pidió que por favor no discutiera sobre el tema, sino observaba a la chica fijamente, pero esta rápidamente le respondió que haría lo que le había dicho. El prota se preparó y le dijo que se callara y se quedara quieta en ese sitio, ya que él se iba a hacer cargo de la situación. Ahora nuevos giros inevitables se encontraban en su camino. El prota también recordó una guía para raidear el acto 2. Pensaba que incluso podía manejar las variables menores de una forma u otra y sus estadísticas habían aumentado lo suficiente, así que podía resolver la mayoría de los problemas utilizando la ventaja de la información. Aún así, seguramente habrán variables que nunca podrá manejar por su cuenta. Si Jenica o Lortel se unían, podría manejarlo de alguna manera, ¿o no? Aún así, recordando lo que le había dicho Mook, el prota pensaba que incluso los fanáticos del juego y veteranos que habían invertido cientos de horas no habían podido encontrar una solución. Y esto al referirse al enemigo completamente imbatible. El final malo número 27, Lucy la perezosa. Y eso no ocurrió a menos de que lo intentara deliberadamente, así que ni siquiera se molestaba en hacerlo. Parte de la información decía lo siguiente: Lucy la perezosa. Si se cumplían las condiciones de Lucy la perezosa, aparecería en un estado hostil. Se produciría un final definitivamente malo. Condiciones del evento: después de que ocurra el incidente, el profesor Glass se encontraría con Lucy Maeril. El prota, presionando sus dientes con coraje, comenzando a correr a gran velocidad, pensaba que pase lo que pase, tenía que evitar que Lucy venga a ese sitio. Cambiando de escena, Taylor se encontraba pidiéndole ayuda a Jinx, el cual le preguntaba qué era lo que estaba pasando. Taylor le pidió una vez más que por favor lo ayudara, mostrándose malherido, afirmando que tenían que rescatar a Ayla. Episodio 2. El espadachín fracasado de Sylvania, capítulo final, fase 1. Persecución de Glass. Taylor había perdido el rastro de Glass después de que escapó del Salón Trix, por lo que pidió ayuda a Jinx. Pronto guiaría a sus compañeros al canal subterráneo para perseguir al profesor Glass. Conocía la ruta del escenario del capítulo final del episodio 2. Todo comenzó en el Salón Trix, luego pasó al canal subterráneo, luego a la biblioteca espiritual, luego el centro de investigación de monstruos y finalmente la parte más profunda del laboratorio. Pero ahora recorrerlo a la inversa sería toda una nueva experiencia. El centro de investigación de monstruos estaba destinado a ser un dolor de cabeza porque liberaría a todos los monstruos. Pero como había empezado, desde el punto de investigación los monstruos seguían encerrados, así que es fácil de pasar. Y esto no le caía nada mal al prota, ya que el encuentro entre Lucy y el profesor Glass estaba destinado a tener un final malo, y tenía que darse prisa para poder detenerlo. El problema en ese sitio es la biblioteca espiritual, la cual está custodiada por Reina. Reina, bibliotecaria que custodia la biblioteca espiritual, una Banshee. El prota pensaba que estaba bastante familiarizado con el patrón de patrullaje de Reina. Incluso si tenía que luchar contra ella, conocía la estrategia lo suficiente bien como para poder manejarla. Pero esa bibliotecaria es una experiencia valiosa para Taylor, ya que en las etapas posteriores habrán enemigos que no pueden ser derrotados sino con la forma de espadachín de Taylor. Y si el protagonista Taylor no está bien entrenado, los escenarios futuros serían difíciles de superar. El acto 2 es la parte donde Taylor tenía que conseguir su mayor crecimiento. Taylor debe de ser especialmente el que derrote, ya que esto le ayudaría a aprender nuevas habilidades esenciales. Tiene que encargarse del demonio revivido del canal subterráneo y además de Reina, que le darían la mayor cantidad de experiencia. Por lo tanto, únicamente tomaría lo necesario, herramientas mágicas de la ruta y terminaría escabulléndose. En la columna C terminó encontrando un generador. La Banshee seguía paseando como de costumbre. El prota escondido pensaba que era excelente. Si seguía de esa forma, entonces podría conseguir lo demás con bastante facilidad. Definitivamente volvería cuando todo eso terminara.
Aún así, observando el resto de objetos, pensaba que era un completo desperdicio. Mook apareció cerca del prota susurrándole que ahora mismo la salida no estaba en su línea de visión, llamando la atención del prota. El chico le dijo que eso era bastante bueno, así que tenían que retirarse de inmediato. Pero en eso un terremoto llamó la atención del prota, no recordaba un evento como ese. Pero debido al descuido del prota, el estante en el que se encontraba escondido terminó colapsando y la Banshee terminó observando al chico. Rápidamente la Banshee comenzó a dar un fuerte grito y esto hizo que el prota comenzara a maldecir. Cambiamos de escena y nos encontramos 30 minutos antes del terremoto. El golem se encontraba a punto de aplastar a una de las personas presentes, pero inmediatamente fue congelado por una persona. Lord Tele comenzaba a decir que si ese acuerdo no hubiese sido de tan bajo perfil, la reputación de la Academia Sylvana se habría arruinado, y no se podía creer que robaran el grimorio durante una reunión del personal principal de la Academia. Aunque llevó algo de tiempo, se haría responsable del grimorio y de recuperarlo, afirmaba el director, pero ¿no podía esperarse un poco más por lo que estaba ocurriendo? Porque sea lo que sea que planee Glass no acabaría para nada bien. La chica le preguntaba al director qué era lo que quería decir. El director dijo que dada la situación tenía que informar al menos a su bando sobre los hechos más esenciales. ¿Acaso conocía los 3 tabúes principales? Retorcer las leyes de la naturaleza, interrumpir el flujo actual del tiempo y desafiar el destino de la humanidad. Esos son los 3 tabúes principales. Búsqueda de la inmortalidad, resurrección de los muertos y viajes en el tiempo. La chica preguntaba si acaso el profesor Glass pensaba utilizar magia aspectual para resucitar a los muertos. Llamando la atención del director, la chica le preguntaba si acaso, a lo que el director le preguntaba si acaso quería decir que estaba loco. Pero aún así tenía curiosidad. El gran sabio legendario de Sylvana, a quien alababa y admiraba, siempre decía que los individuos con talento harían avances al mundo. Pero su hija Mary fue trágicamente asesinada después de que él la impulsara apresuradamente a confiar en su indiscutible talento. Y ahora, si realmente ha perfeccionado la magia aspectual para resucitar a los muertos, ¿a quién cree que el profesor Glass quisiera devolver a la vida? Lord Tele comenzaba a pensar en ello, pero rápidamente gritaron que tenían un gran problema, llamando la atención del director Obel. Afirmaba que hace varios minutos Taylor fue visto persiguiendo al profesor Glass, que había escapado hacia el canal subterráneo. Según los testigos, no solamente había secuestrado el grimorio, sino que también a una estudiante. La estudiante ha sido identificada como la estudiante de primer año de la Facultad de Magia, Ayla Triss, y además Edro Taylor, estudiante de segundo año de la Facultad de Magia, cosa que rápidamente llamó la atención de Lord Tele. Lord Tele rápidamente comenzaba a notar lo que estaba ocurriendo. Ed había sido secuestrado, y además habían ruidos de golpes y vibraciones. El director Obel es el mago más grande de esa era, había prometido traer de vuelta el grimorio del sabio, y si él intervenía fácilmente podría rescatar a Ed también. Así que lo más lógico sería esperar allí en ese sitio, pero ese sonido le parecía familiar y la dirección de esa vibración es la entrada al canal subterráneo. Allí podía verlo claramente utilizando unos binoculares. Tarkan se encontraba realmente enojado y encima de él estaba Jenica, la cual estaba bastante furiosa. Lord Tele afirmaba que ella también iba a ir. Uno de sus subordinados llamaba la atención de la chica, preguntándole si acaso hablaba en serio. Lord Tele dijo que ya que el director actuaba indiferente ante ese tema, tendría que recuperar personalmente el grimorio. Y el personal mínimo para la negociación podía quedarse atrás, el resto tenía que seguirla. Ahora mismo Lord Tele Ketchel se había unido a la batalla. Una alquimista de combate bien reconocida incluso en la Facultad de Alquimia. Dorothy, la mejor estudiante de tercer año de la Facultad de Alquimia. La destreza en combate de Dorothy era formidable, incluso entre los estudiantes de la Facultad de Combate. Ella era tan buena que los mejores estudiantes de primer y segundo año como Elvira y Nordan de la misma facultad a menudo buscaban su orientación. Pero Dorothy no se destacó durante su primer año, entonces el profesor Glass, que había reconocido su talento, fue su salvador. Dorothy creció gracias al profesor Glass, y tenía un propósito detrás de sus acciones apresuradamente extremas, aunque ella no sabía cuál era exactamente su propósito. Ella estaba decidida a seguir estrictamente su petición y vigilar la entrada del canal subterráneo. Sin embargo, la chica, ahora tumbada en el suelo y aterrada, preguntaba si acaso eso no era ir demasiado lejos, llamando la atención del profesor, ya que ahora mismo delante de ella se encontraba Jenica sobre Tarkan. Enojada, Jenica le pedía que por favor le respondiera dónde se encontraba Ed. La chica no lo pudo soportar más y simplemente terminó colapsando debido al miedo y al terror que sentía. Jenica dijo que Tarkan había dicho que era por allí, ¿o no? O tal vez sea por otro sitio, a quien había seguido esa vez. La chica junto a su compañera colapsada afirmaba que segunda bifurcación a la derecha y luego a la izquierda. Continuaba repitiendo todo el patrón que debían de seguir en su cabeza constantemente. Pero luego, como si nada, se dio cuenta de que cerca de ella se encontraba Dorothy, la mejor estudiante de tercer año de la Facultad de Alquimia. ¿Ella estaba así por su culpa? Al menos debería de cubrirla con algo, pero en ese momento alguien se había acercado a Jenica.
la cual estaba cubriendo a Dorothy como si realmente hubiese acabado con su vida. Lortele se había acercado con el resto de comerciantes. La chica comenzaba a pensar en Jenica Failover, excluyendo a Lucy entre todas las mejores estudiantes de todos los años. Ella es la glamorosa, poderosa, el as de Silvania. Y no importa lo que ella haga, ya sea destruir todo el canal, ella sería capaz de asegurar y garantizar la seguridad de Ed. Y si ella llegaba a tener éxito, entonces comenzaba a imaginársela fantaseando con el prota. Y como el prota caería rendido ante los brazos de Jenica. Incluso hasta el punto en el cual ambos terminarían casándose debido a ese incidente. Lortele se encontraba bastante enojada, afirmando que se iba a negar. Lortele había tomado las decisiones más racionales sobre todo en su vida, pero cuando se trataba de Ed, su juicio se retorció un poco. Acercándose a Jenica, dijo que Ed ya había sido rescatado. Y es tan exasperante, pero se había lastimado bastante mientras lo secuestraban. Estaba tumbado en cama preguntando que cuándo ella iría a verlo, incluso se encontraba en el campamento ahora mismo. Jenica le preguntaba a Lortele que a qué se refería. Lortele por su parte pensaba que ella iba a ser quien salvara a Ed, y primero tenía que deshacerse de Jenica. Pero Jenica, llamando la atención de Lortele, le preguntaba que por qué le decía algo como eso. Jenica le dijo que tan pronto como había localizado a Ed había corrido hasta ese sitio, y ella estaba cerca de la entrada, entonces cómo fue rescatado Ed. Y además había llegado allí antes que los demás, entonces quién lo había rescatado y cómo, sin que ella siquiera pudiese verlo. Lortele dijo que no importaba demasiado, mientras que Jenica le dijo que esperara un momento para todo eso. Aún así, no tenía que decir que estaba utilizando a sus empleados de la compañía comercial para rescatar al prota. Lo que quería decir era que no estaban entrando en combate, pero ¿acaso no estaba actuando demasiado cobarde? ¿Y acaso no es demasiado peligroso? Lortele pensaba que de repente le estaba dando sentido a todo. También es cierto que Ed está en peligro. Jenica le dijo a Lortele que también le había pedido ayuda a Lucy al principio, pero ella solamente bostezó y se fue a dar un paseo. Nunca escuchaba a los demás y siempre hacía las cosas a su manera, así que ella también estaba sola. Lortele dijo que tenía toda la razón, entonces no es momento para meterse en el camino de la otra, pensando que entonces no quedaba de otra sino competir. Lortele le pidió a todos sus acompañantes que se quedaran en ese sitio y esperara. Luego de eso no fueron necesarias más palabras, ambas chicas terminaron tomando caminos distintos para comenzar a llegar a su objetivo. Por supuesto, ambas chicas comenzaron a apresurar su paso pensando al mismo tiempo que sería ella la que encontraría primero a Ed. De regreso con el prota, este había sido observado por la Banshee, incluso se preguntaba si acaso se trataba de un terremoto. Y ahora preguntaban quién sería el primero en rescatar a Ed cuando se encuentra en graves aprietos. Inmediatamente, el techo comenzaba a colapsar y Reina la Banshee rápidamente fue aplastada por los escombros. El prota se encontraba preocupado pensando que ojalá y hubiese sido un terremoto, pero en ese momento terminó apareciendo aquella persona, Lucy. La chica afirmaba que se estaba aburriendo, así que simplemente decidió acercarse para ayudar. El prota supo inmediatamente que ahora sí era realmente el final del juego. Chicos, hasta acá el final del capítulo de hoy. Recuerden que aleatoriamente estaré escogiendo comentarios. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.